Mi nombre es Ángel Villanueva y voy a hablar sobre representaciones de Galois de curvas superelípticas sobre cuerpos locales. Esta charla está basada en un trabajo en progreso con Ariel Pasetti, en el cual queremos entender las representaciones de Galois de curvas sobre cuerpos globales. Y lo que sabemos es que si C es una curva superelíptica sobre un cuerpo de números, al mirar las diferentes completaciones podemos calcular todas las representaciones de Weil-Lelin y en particular las L-series locales y el discriminante de la representación. Hay muchos trabajos sobre esta temática. Nosotros intentamos relacionar algunos resultados obtenidos en el trabajo de Bowie y Bevers del 2017 con un trabajo de los hermanos Dobchiser, Morgan y Mainstreet, en el cual introducen la noción de clúster asociado a una curva, que es lo que vamos a ver ahora. Dada una curva superelíptica o n-cíclica, es una curva que se obtiene como cubrimiento cíclico de P1. Y estas curvas están dadas por una ecuación de la siguiente forma: I a la n igual a un polinomio con coeficientes en ZP y que tiene discriminante no nulo. Vamos a considerar las siguientes extensiones de QP. Vamos a considerar K1 el cuerpo, o sea, QP, y agregarle las raíces del polinomio f de x. Y una extensión más grande, que es agregarle las raíces enésimas de la unidad y las raíces enésimas de un uniformizador en K2. Vamos a considerar a lo largo de la charla este mismo ejemplo, que es la siguiente curva, y a la sexta igual al siguiente polinomio. Notar que las raíces de este polinomio son 0, p cuadrado, p más p cuadrado y las demás. Y vamos a ver cuál es el clúster asociado a un polinomio. Es un subconjunto de las raíces formado de la siguiente manera: es intersecar las raíces con algún disco centrado en Z y de radio D, donde, como estamos en QP, consideramos la evaluación peádica, que sea de un disco que sea de radio D, quiere decir que son todos los puntos que están, cuya diferencia con el centro, con Z, sea de evaluación mayor o igual que D. Un clúster propio es un clúster que tiene más de un elemento, y vamos a llamar de la siguiente manera el conjunto de clústeres propios del conjunto de raíces. Y vamos a hacer esta definición importante, que dado dos clústeres, S' y S, S' que sea maximal en cuanto a estar contenido en S, quiere decir que no haya ningún clúster entre medio de estos dos. Decimos que S' es un hijo de S y S es el padre de S'. Y a cada clúster propio le asociamos un número que es su profundidad, que es la evaluación, el mínimo de las evaluaciones de las diferencias entre dos elementos de S. En nuestro ejemplo teníamos las raíces 0, p cuadrado, p más p cuadrado, que las escribimos en este orden: 0, p cuadrado, p más p cuadrado, y así hasta acá 1 más p y 1 más 2p. Y lo que tenemos, aparte están encerradas en ciertos rectángulos, y vemos cómo aparecen. Dado una raíz, por ejemplo 0, vamos a considerar el disco que tiene radio 0. Es decir, tenemos que considerar todas las raíces cuya diferencia con esta raíz, que es el 0, tenga evaluación mayor o igual que 0, y vemos que los cumple todos, porque p cuadrado menos 0 es p cuadrado y la evaluación peádica es 2, y el 1, por ejemplo, 1 menos 0 es 1, la evaluación peádica es 0. Entonces tenemos este clúster maximal que está formado por todas las raíces. También podemos considerar los que están a distancia mayor o igual que 1 del 0, y ahora notar que el 1, 1 más p y 1 más 2p tienen evaluación 0, así que no están a distancia mayor o igual que 1, pero el p cuadrado sí, el p también. Acá sería, por ejemplo, 2p, que también la diferencia es 2p, que tiene evaluación peádica 1. Y notar, ese es este rectángulo, y notar que los que están a distancia mayor o igual que 2 es p cuadrado, entonces tenemos este clúster también.
Y por las propiedades de la evaluación p-ádica, notar que dado dos clústeres, puede ocurrir que uno esté contenido en el otro o que la intersección sea vacía. No puede pasar que tengan una intersección propia, dos clústeres. ¿Para qué sirven en nuestro problema de estudiar las representaciones de Galois los clústeres? Como nuestras curvas las consideramos como cubrimientos de P1, tenemos que considerar un modelo minimal de P1 y considerar su fibra especial. Y vemos que la fibra especial del P1 se sabe que es un árbol de líneas proyectivas, y la relación que tiene con los clústeres es que van a haber tantas líneas proyectivas como clústeres propios tiene la curva. Por ejemplo, el clúster maximal está asociado a esta línea proyectiva, y la manera en que se cortan estas líneas proyectivas es la línea proyectiva asociada a un clúster se va a cortar con las líneas proyectivas asociadas a los hijos. Entonces tenemos esta línea proyectiva asociada a este clúster de color verde, y esta de color negro es la que vemos acá. Y a su vez esta de color verde tiene tres hijos, que son las líneas proyectivas que figuran acá. Además, necesitamos obtener un modelo semiestable de nuestra curva. El modelo semiestable se llama ese modelo que cuando tomamos la reducción tiene a lo más puntos dobles como singularidades. Entonces, como estamos considerando nuestra curva como un cubrimiento cíclico de P1, que viene de la función natural, que es mandar a los puntos de la curva a la primera variable, vamos a tomar la normalización o sea, el modelo semiestable va a ser la normalización del modelo semiestable de P1 en el cuerpo de funciones de I. Y la manera de obtenerlo es la siguiente. Nosotros queremos ver la fibra especial del modelo semiestable, y se obtiene otra vez a partir de los clústeres. A cada clúster propio le corresponde una componente de la fibra especial del P1, como vimos recién, y podemos conseguir la siguiente variable, que es el pullback de la coordenada de x en esta función. Entonces, las variables se relacionan de la siguiente manera. Este pullback está dado de la siguiente manera para cada clúster. Teníamos que correspondía a una componente de la fibra especial. Para, por ejemplo, el clúster S, donde vamos a asumir que el centro ya es una de nuestras raíces y de profundidad D. Entonces, el pullback está dado por la siguiente ecuación, donde tenemos un uniformizador elevado a la profundidad del clúster más el centro de nuestro clúster. En nuestro ejemplo vamos a considerar el clúster que está formado por 6 raíces. Tenemos que el X, como tiene profundidad 1, este clúster, y estaba centrado en el 0, es el uniformizador, que es P a la 1 por esta variable. Y vamos a considerar el polinomio por el cual estaba nuestra curva, pero en esta nueva variable. Y vamos a llamar C sub S a la evaluación de este polinomio. El polinomio que teníamos dado era este, y que cuando lo reemplazamos por el cambio de variable dado por el pullback asociado a las coordenadas de P1, tenemos lo siguiente. Sacamos acá hay que evaluar donde dice X, tenemos que poner P por X sub S1, y vamos a poder sacar factor común ciertas potencias de P. Entonces la evaluación de este polinomio es 6, sale un P a la sexta, y entonces para obtener la fibra especial de nuestro modelo semiestable tenemos que este polinomio lo tenemos que multiplicar por el uniformizador a la menos 6 para poder tomar la reducción módulo P. En nuestro caso tenemos que eliminar esta potencia sexta y tomar reducción módulo P, y obtenemos la siguiente curva reducida,
y notar que esta curva es reducible. Podemos partirla como producto de I1J con J igual a 1 o 2 en este caso. Y notar que aparte, si bien nuestra curva I sub 1 está definida sobre el cuerpo, sobre el cuerpo base, notar que cuando tomamos las componentes irreducibles, aparece en este caso, aparece I, que no estaba en nuestro cuerpo, entonces a lo más nos vamos a ir a una extensión no ramificada, pero de grado 6, en este caso, o sea, de grado n, de la potencia a la que está elevado la variable I. Las demás componentes las podemos calcular y tenemos también, por ejemplo, que la asociada al clúster maximal se parte en tres componentes y aparecen las raíces cúbicas de la unidad. Entonces, el grupo de Galois va a actuar sobre estas componentes de la curva asociada al clúster maximal. Entonces, lo que queríamos ver son las representaciones de Galois asociadas a la curva y vamos a ver que tenemos un grafo asociado a esta fibra especial, un grafo dual, que consiste los vértices de tantas componentes irreducibles como tenían la fibra especial que vimos acá, y van a estar unidas si se cortan o no. Voy a mencionar, no voy a poner por una cuestión de tiempo todas las fórmulas y demás, pero este grafo dual, toda la información está contenida en el clúster, tanto las componentes irreducibles en las que se parte cada una de estas curvas, como los cortes, cómo se cortan. Ahora, si consideramos el grupo de Picard de nuestra curva, tiene una parte abeliana y una tórica. Y el rango de la parte tórica es igual al rango de este grafo dual. La representación de Galois va a tener bloques de Jordan 2×2, tantos como el rango de este grafo, y además, bueno, vamos a tener una acción del grupo de Galois sobre los puntos geométricos de la fibra especial de la curva. En particular tenemos este isomorfismo de representaciones, o sea, la representación de nuestra curva va a tener tantos bloques, como decíamos, de bloques de Jordan de 2×2, tantos como el rango del grafo dual, y después vamos a tener bloquecitos tantos como van a tener la dimensión del género de las curvas reducidas, van a tener 2 por el género de las curvas reducidas, tantos bloquecitos. Y el rango del grafo dual es, bueno, la cantidad de lados menos la cantidad de vértices más 1, que en nuestro caso, si uno hace la cuenta acá, nos da 7. El rango de este grafo se puede leer a partir del clúster, es una cuenta que sale con el clúster, y los géneros de las componentes irreducibles también, uno lo puede calcular acá, pero también se lee a partir del clúster, y lo que uno tiene es que los géneros son estos. Cuando uno suma los géneros y el rango del grafo, da 19, que es el género de la curva original, como tiene que ser. Entonces lo que uno tiene es que la representación asociada a la curva, asumiendo que conteníamos las raíces cúbicas del uniformizador, las raíces cúbicas de la unidad y el I, que fueron todas las cosas que van apareciendo en las reducciones de la curva, se descompone como una suma directa de representaciones de dimensiones como el género de las curvas reducidas, asociada, que es la parte que está asociada a cada una de estas curvas, y 7 bloques, porque 7 es el rango del grafo dual, de 2×2, donde la acción de Frobenius es trivial y un generador de la inercia actúa de la siguiente manera. Bueno, los trabajos en los que estamos basándonos son estos dos y en el trabajo en progreso que tenemos con Ariel Pasetti. Muchas gracias.